Si estos videos son una bendición para usted y si me quiere apoyar, ingrese a mi página de Patreon. Solamente $5 al mes me ayuda mucho. Y también mis libros están de venta en amazon.com. Los vínculos están en la descripción. Gracias, hermanos. You go first. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Romanos 11:36, primero de Corintios 10:31, Salmos 73:25. Very good. Grace, ¿cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Will, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Lucas 24:27, segundo Timoteo 3:16. Grace, ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? La palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Good job. Will, ¿qué es lo que principalmente enseñan las escrituras? Lo que principalmente enseñan las escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Juan 5:39 y 20:31. Grace, ¿qué es lo que principalmente enseñan las escrituras? Lo que principalmente enseñan las escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Will, ¿qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Juan 4:24 y Éxodo 3:14. ¿Qué es Dios? Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. ¿Hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. Deuteronomio 6:4 y Jeremías 10:10. Sit back. ¿Hay más de un Dios? No hay sino uno solo, el Dios vivo y verdadero. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? Hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Mateo 3:16 y 28:19. Grace, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estas 3 personas son un solo Dios, las mismas en sustancia, iguales en poder y gloria. Will, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios en su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. En Romanos 11:36 y Hechos 2, 23. 23. Grace, ¿qué son los decretos de Dios? Los decretos
son su propósito eterno según el consejo de su propia voluntad en virtud de cual ha ordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Will, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. Daniel 4:35, Isaías 40:26. Grace, ¿cómo ejecuta Dios sus decretos? Dios ejecuta sus decretos en las obras de creación y de providencia. ¿Qué es la obra de creación? La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de 6 días y todas muy buenas. Génesis 1:1 y 1:31. ¿Qué es la obra de creación? La obra de creación consiste en el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en el espacio de 6 días y todas muy buenas. ¿Cómo creó Dios al hombre? Dios creó al hombre varón y hembra Dios crea al hombre varón y hembra según su propia imagen, en ciencia, justicia y santidad, con dominio sobre todas las criaturas. Génesis 1:27 y Colosenses 3:10. Grace, ¿cómo creó Dios al hombre? Dios creó al hombre varón y hembra según su propia imagen en ciencia, justicia y santidad con dominio sobre todas las criaturas. Will, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Hebreos 1:3 y Nehemías 9:6. Grace, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios? Las obras de providencia de Dios son aquellas con que santa, sabia y poderosamente preserva y gobierna a todas sus criaturas y todas las acciones de All right, estas. great job today, guys, on the catechism. You guys got them all right today. All right. You know what? We're going to start to learn a new one. Because we know them all. What did I do with it? Here it is. Fell out. We know them all up to 36. So we're going to start the next page, number 37. And the question is, ¿qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Okay, so what are the benefits that we receive after death? The believers that go to heaven. And this is the answer. Sit back, Chris. This is the answer. You guys repeat. Las almas de los creyentes. Las almas de los creyentes. Okay, this is the question. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? And you guys say, las almas de los creyentes. 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 Las almas de los creyentes Las almas de los creyentes son hechas. son hechas. Las almas de los creyentes Las almas de los creyentes son hechas. son hechas. Las almas de los creyentes Las almas de los creyentes son hechas. son hechas. Las almas de los creyentes 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 son hechas. Grace, the word is almas
Las almas. las almas de los No, Grace, it has an S at the end of it. It's not alma, it's almas. las almas de los creyentes Son hechas. son hechas. Okay, say it again, Grace. Las almas de los creyentes son hechas. Las almas de los creyentes son hechas. Acto particular de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en el que éste fue creado. Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él una alianza de vida bajo condición de perfecta obediencia, dándole a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal bajo pena de muerte. Gálatas 3:12 y Génesis 2:17. Grace, ¿qué acto particular de providencia ejecutó Dios respecto del hombre en el estado en el que éste fue creado? Cuando Dios hubo creado al hombre, hizo con él una alianza de vida bajo condición de perfecta obediencia, dándole a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal bajo pena de muerte. ¿Permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Nuestros primeros padres, dejados a su libre albedrío, cayeron en el estado en que fueron creados, pecando contra Dios. Romanos 5:12 y Génesis 3:6. Génesis Tienes que 3. tomar atención, no estás tomando atención. Toma atención. Grace, ¿permanecieron nuestros primeros padres en el estado en que fueron creados? Nuestros primeros padres dejados a su libre albedrío cayeron del estado en que fueron creados, fue el comer, Pecando contra Dios. pecando contra Dios. ¿Qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Santiago 2:10 y 4:17. Así es, muy bien. Grace, ¿qué es el pecado? El pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. ¿Cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? El pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. Génesis 3:12. ¿Cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? Nuestros primeros padres, No. ¿Cuál fue el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados? el pecado por cuya causa nuestros primeros padres cayeron del estado en que fueron creados fue el comer del fruto prohibido. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? Todo el No. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? Habiéndose hecho la alianza con Adán. La alianza con Adán, no para él solo, sino también para su posteridad. Todo el género humano descendiendo de él según la generación ordinaria pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. Génesis 1:20
28 y Hechos 17:26. ¿Cayó todo el género humano en la primera transgresión? Habiéndose hecho la alianza con Adán, no para él solo, sino también para su posteridad, todo el género humano descendiendo de segunda generación ordinaria, pecó en él y cayó con él en su primera transgresión. ¿A qué esta redujo la caída al hombre? La caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Romanos 5:12. ¿A qué esta redujo la caída al hombre? La caída redujo al hombre a un estado de pecado y de miseria. Romanos 5:12. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan. Romanos 5:18 y Efesios 2:1. Muy bien. ¿En qué consiste lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre? Lo pecaminoso del estado en que cayó el hombre consiste en la culpabilidad del primer pecado de Adán, la falta de conformidad, Justicia original. justicia original y la depravación de toda su naturaleza, llamada comúnmente pecado original, con todas las transgresiones actuales que de ella dimanan. William, ¿en qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? La miseria. No. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición y expuesto a todas las miserias de esta vida actual, a la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. Génesis 3:8 y Efesios 2:3. Grace. ¿En qué consiste la miseria del estado en que cayó el hombre? Todo el género humano perdió por su todo el género humano perdió por su caída la comunión con Dios, está bajo su ira y maldición y expuesto a toda la miseria de esta vida actual, llamada A la muerte a misma. la muerte misma y a las penas del infierno para siempre. ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria? Habiendo Dios de su propia soberana voluntad elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna e introducirles en Entró en una alianza de gracia. Una alianza de gracia para libertarles de su Estado de pecado y de miseria e introducirles en un estado de salud por medio de un redentor. Tito 1:2-3:7. ¿Dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y de miseria?
habiendo Dios de su propia soberana voluntad elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en una alianza de gracia para libertarles de su estado de pecado y de miseria, e introducirles en un estado de salud por medio de un redentor. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre y así era y permanece para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. Primero de Timoteo 2:5. Timoteo 2:5 y Juan 1:14. ¿Quién es el redentor de los elegidos de Dios? El único redentor de los elegidos de Dios es el Señor Jesucristo, quien siendo el Hijo eterno de Dios se hizo hombre tomando Y así era. y permanece para siempre Dios y hombre en dos naturalezas distintas y una sola persona. ¿Cómo se hizo Cristo hombre siendo como era hijo de Dios? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero y una alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació más sin pecado. Hebreos 2:14 y Lucas 2:52. ¿Cómo se hizo Cristo hombre siendo como era hijo de Dios? Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre tomándose un cuerpo verdadero, una alma racional, siendo concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la cual nació más sin pecado. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como redentor nuestro? Cristo como Redentor nuestro ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. Como en el de exaltación. Juan, Hechos Hechos 3:22 y Salmo 2:6. ¿Qué oficios ejecuta Cristo como redentor nuestro? Cristo como Redentor nuestro ejecuta los oficios de profeta, de sacerdote y de rey, tanto en su estado de humillación como en el de exaltación. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. Juan 1:18 y Hebreos 1:1. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos a sí mismo. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Cristo ejecuta el oficio de profeta revelándonos por su palabra y espíritu la voluntad de Dios para nuestra salvación. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Cristo
ejecuta el oficio de sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer las demandas de la justicia divina, reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. Hebreos 9:28 y 2:17. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de sacerdote? Cristo ejecuta el oficio del sacerdote en haberse ofrecido a sí mismo una sola vez en sacrificio para satisfacer la demanda de la justicia divina, reconciliarnos con Dios y en interceder continuamente por nosotros. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Cristo ejecuta el oficio del rey, sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos, y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. Salmos 110:3 y Hechos 2:36. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de rey? Cristo ejecuta el oficio de rey sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido, y esto en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida, la ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado y en haber permanecido bajo el dominio de la muerte por algún tiempo. Lucas 2:7 y Filipenses 2:7. ¿En qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consiste en haber... ¿En qué consistió la humillación de Cristo? La humillación de Cristo consistió en haber nacido y estar en una baja condición, sujeto a la ley, sufriendo las miserias de esta vida. La ira de Dios y la muerte maldita de la cruz, en haber sido sepultado bajo y en haber permanecido bajo un dominio de la muerte por algún tiempo. Escucha a William para contestas bien. ¿Sí? ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir el último día para juzgar al mundo. 1 Corintios 15:4, Efesios 1:20. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo consiste en la humillación. ¿En qué consiste la exaltación de Cristo? La exaltación de Cristo consiste en haber resucitado de entre los muertos al tercer día, en haber ascendido al cielo, en estar sentado a la diestra de Dios Padre y en venir el último día para juzgar al mundo. ¿Cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la aplicación eficaz que de ella nos hace el Espíritu Santo. Juan 3:5 y Tito 3:5.
¿Cómo somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo? Somos hechos partícipes de la redención comprada por Cristo por la aplicación eficaz que de ella nos hace el Espíritu Santo. ¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo, obrando fe en nosotros y uniéndonos hacia Cristo por nuestro llamamiento eficaz. Efesios 4:15 y Gálatas 2:20. ¿Cómo nos aplica el Espíritu Santo la redención comprada por Cristo? El Espíritu Santo nos aplica la redención comprada por Cristo y Obrando fe en nosotros y uniéndonos hacia Cristo por nuestro llamamiento eficaz. ¿Qué es llamamiento eficaz? Llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por el cual del Espíritu de Dios, por el cual convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio y nos pone en capacidad de hacerlo. Segundo de Tesalonicenses 2:13 y Filipenses 2:13. ¿Qué es llamamiento eficaz? Llamamiento eficaz es la obra del Espíritu de Dios, por la cual convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade abrazando a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio y nos pone en capacidad de hacerlo. Segundo de Tesalonicenses 2:13 y Filipenses 2:13. ¿De qué beneficio participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, la adopción y de la santificación y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a estos o que se derivan de ellas. Romanos 8:30 y Efesios 1:5. ¿De qué beneficio participan en esta vida los que son eficazmente llamados? Los que son eficazmente llamados participan en esta vida de la justificación, de la adopción, de la santificación y de los varios beneficios que en esta vida acompañan a estas. O se derivan de ellos. Se derivan de ellos. Romanos 8:30 y Efesios 1:5. Romanos 8:30 y Efesios 1:5. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios
por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Romanos Romanos 3:24. 3:24 y Gálatas Gálatas 2:16. 2:16. ¿Qué es la justificación? La justificación es un acto de la libre gracia de Dios. De la libre gracia de Dios por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justo delante de Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada y que recibimos por la fe únicamente. Romanos 3:24 y Gálatas 2:16. Romanos 3:24 y Gálatas 2:16. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto de la libre gracia de Dios por el cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Juan 3:1 y 1:2. ¿Qué es la adopción? Grace, toma atención. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto de la libre gracia de Dios por la cual somos recibidos en el número y tenemos derecho a todos los privilegios de los hijos de Dios. Juan 3:1 y 1:2. Juan 3:1 y 1:2. ¿Qué es la santificación? La santificación es un acto. No. La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por el cual somos completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Efesios 4:24 y Romanos 6:6. ¿Qué es la santificación? La santificación es aquella obra de la libre gracia de Dios por la cual somos Completamente restablecidos a la imagen de Dios y puestos en capacidad de morir más y más al pecado y de vivir piamente. Efesios 4:24 y Romanos 6:6. ¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que se derivan de ellas? Los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que se derivan de ellas son la seguridad del amor de Dios, la tranquilidad de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en gracia y la perseverancia en ella hasta el fin. Romanos 5:1 y 14:17.
¿Cuáles son los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que se derivan de ellas? Los beneficios que en esta vida acompañan a la justificación, la adopción y la santificación o que se derivan de ellas son la seguridad del amor de Dios, la tranquilidad de conciencia, el gozo en el Espíritu Santo, el crecimiento en gracia, la perseverancia en ella hasta el fin. Romanos 5:1 y 14:17. Romanos 5:1 y 14:17. Si no sabes los versículos, siéntate. Tienes que escucharle a Él. Él está diciendo todo. Okay. Ahora vamos a aprender lo que estamos aprendiendo. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Y la respuesta, espera. Las almas de los creyentes. Las almas de los creyentes son Ay, no más. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? las almas de los creyentes Hasta ahí no más. Son hechas son hechas después de la muerte. después de la muerte. ¿Se acuerdan esta parte? Hicimos hasta aquí. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte. ¿Sí? ¿Se acuerdan eso o no? Ok, vamos a ver. William. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Las almas de los creyentes Ok, no sabes. Espera. Las almas de los creyentes son hechas. Las almas de los creyentes Repite. son Las hechas. almas de los creyentes son hechas. Otra vez. Las almas de los creyentes son hechas. 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 Después de la muerte. Después de la muerte. Las almas de los creyentes son hechas. Las almas de los creyentes son hechas. Después de la muerte. Después de la muerte. Las almas de los creyentes son hechas. Las almas de los creyentes son hechas. Después de la muerte. Después de la muerte. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte. Perfectas en santidad. 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 Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte. Perfectas en santidad. Perfectas en santidad. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte. Perfectas en santidad. 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 Perfectas en Y santidad. ahora vamos a decir todo. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad. Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad. Y pasan inmediatamente. 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 Grace. Inmediatamente. 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 Very good, okay. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Las almas de los creyentes son hechas después de la muerte, perfectas en santidad. Y pasan inmediatamente. Y pasan inmediatamente. Y pasan inmediatamente. Ok, al mismo tiempo.
y pasan inmediatamente y pasan inmediatamente a la gloria, 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 a la gloria. a la gloria. Entonces, después de morir, aunque el cuerpo está enterrado en la tierra, la Biblia nos enseña que la alma va al cielo para estar con Jesús y ya no tiene pecado, está perfecta, la alma está perfecta en santidad y va a estar con Cristo después de morir. Esa es la gran esperanza de la fe cristiana. Después de morir, estamos con Jesús. Ok, otra vez. ¿Qué beneficios reciben de Cristo los creyentes después de la muerte? Las almas de los creyentes Son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria. Ok, muy bien.